Con la ley en la mano oficial. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Una vez más en un programa de Con la ley en la mano oficial. Fíjense que hoy nos pusimos a pensar un poquito más allá y dijimos, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué va a tratar este programa? ¿Por qué no puedo ser dueño de mis ideas? ¿Por qué no voy más allá de lo que pienso? Una idea, un idealismo, una realidad de algo que es real, que incluso en un momento dado puede ser irreal. Pero si lo transformas y lo vuelves una idea, muchos le llaman la intelectualidad. Otros dicen que deberemos de hablar de la propiedad intelectual. Y entonces tendremos que ver que intervengan los notarios o la Asociación Mexicana de la Propiedad Intelectual y una serie de personas morales que tienen que ver con toda esta temática de lo que es la propiedad intelectual. Fíjense nada más, hablar de este tema es un poquito complicado, pero hoy vamos a tratar con nuestro invitado de hacerlo un poquito más simple para que todos ustedes puedan entender, amigos que no son abogados, que no dominan los temas, qué es la propiedad intelectual, para qué sirve y cómo puedes realizar o llevar a cabo tus registros de propiedad intelectual. Para hablar del tema, hoy se encuentra con nosotros David Rosales. David Rosales es licenciado en Derecho y especialista en propiedad intelectual, socio fundador del despacho Buffet Rosales, líder en el área de patentes y socio de la firma Tapia Rosales Castillo Abogados, miembro internacional de Trademark Association o Asociación Trademark INTA. Participación, perdón, me ando un poquito acelerado, ahorita le bajamos el volumen, es la propiedad intelectual que tiene que salir. Bien, participación activa siendo coordinador del Comité de Derechos de Autor en la Asociación Mexicana de Protección de la Propiedad Intelectual. David, te damos la más cordial bienvenida y tratemos de que la gente nos entienda un poquito qué es la propiedad intelectual, para qué nos sirve, porque mucha gente dirá, bueno, pues, algunos dicen, pues es una idea, y muchos le dicen, pues ve y registra la mano porque te la van a ganar, y resulta que al rato ya alguien trae tu idea. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, doctor, por la invitación. Es para mí un honor estar aquí en su programa. Y bueno, pues tratando dicen que un problema muy grande es hacerlo difícil fácil, claro. Pero vamos a tratar de hacerlo con ejemplos muy prácticos para entender un poco qué es la propiedad intelectual. Primero que nada, valdría la pena hacer una especie de preámbulo en el sentido de que la propiedad intelectual es entendida como una categoría jurídica que engloba dos grandes áreas. Por un lado, la propiedad industrial y por el otro lado, los derechos de autor, que aunque van de la mano de alguna manera y conforman este gran conglomerado de derechos y de obligaciones que tienen aquellos que cumplen los requisitos o que cumplen lo que se establece en las leyes adjetivas de cada una de esas materias, y siempre hay que distinguirlos muy bien para que no se vayan a confundir, pues es muy fácil que la gente los utilice de manera indistinta. De esta manera, dentro de la propiedad industrial tenemos a las marcas, a las patentes, a los modelos de utilidad, los diseños industriales, los avisos comerciales, y por el lado de los derechos de autor tenemos propiamente los derechos que surgen de las obras que crean los autores en alguna rama artística, música, pintura, escultura, así como también los derechos conexos que son de los intérpretes, ejecutantes, de los organismos de radiodifusión. Usted mismo, al llevar a cabo en este foro, tiene derechos conexos. Por eso ya dijimos que con la ley en la mano oficial es una marca registrada. Además cuenta con su marca, pero regresando al tema de los derechos de autor, dentro de esta ley conviven otros derechos muy interesantes, doctor, porque luego la gente suele confundirlos. Por ejemplo, el derecho de la propia imagen
o también los derechos que se conocen como reservas de derechos, que son utilizados para nombres artísticos, nombres de grupos musicales, también como cabezas de columna o nombres de revistas o personajes ficticios de caracterización, que muchas veces entonces luego la gente no sabe si son reservas o son marcas. Esos temas suelen confundirse, pero en términos generales, para poder entender la propiedad intelectual la podemos dividir en esas dos grandes áreas: que la gente, su público, tenga claramente conciencia de que, bueno, pues tenemos derechos de autor, propiedad industrial, marcas, patentes, y que a su vez tenemos todos la obligación de tratar de cuidarla, de tratar de respetarla. Eso es muy, muy importante. Yo creo que ese sería un preámbulo general para tratar de entrar a la materia. Para entrarle a la materia, fíjate, me gustaría, ahí Nancy Zamorategui te pregunta, ¿qué diferencia hay entre la propiedad industrial y el derecho de autor? Para abarcar un poquito más el tema. Muchas gracias, Nancy. Como les comentaba hace un momento, se trata de dos derechos que surgen. La propiedad intelectual es la posibilidad que tiene el ser humano, solamente el ser humano, de crear, de crear cosas sublimes, digamos de alguna manera, artes. Y dentro de las artes, dentro de las diferentes modalidades que tenemos y que establece la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo 11, vienen todas las diferentes ramas: la música, la literatura. Ahí podemos englobar perfectamente propiamente los derechos de autor. En cambio, la propiedad industrial es un derecho de propiedad intelectual también, pero que va más enfocada a la comercialización, que va más enfocada a todos estos procesos mercantiles en donde las marcas van a representar un producto y ese producto se va a poner a la venta. Si bien es cierto, los dos, como pueden notar, son derechos que surgen de la inventiva. Una marca no le podemos restar ese mérito de aquel que la logra diseñar, pero va más enfocada hacia el comercio, va más enfocada hacia la industria, hacia su explotación y uso en la rama estrictamente de comercio o mercantil. En cambio, en los derechos de autor, como su nombre lo dice, está más enfocada a la cultura, a las artes, a todos los aspectos sublimes que de la creación y del intelecto humano, que son perceptibles y que la gente suele disfrutar. Por eso seguramente en algunas ocasiones llegamos a algún restaurante o llegamos a algún comercio diverso y por ahí aparecen algunos letreritos en base a sus espectaculares o anuncios que hay, y dice derechos reservados, ¿no? Dice, mira, derechos de autor reservados, o por eso pago mis derechos de autor, no sé. Sí, de hecho, en la industria hotelera y restaurantera es muy importante porque ahí es un excelente ejemplo de cómo confluyen diversos derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en el tema de la hotelería, tenemos que existen mobiliarios, decoraciones, algunos aspectos ornamentales, y cada uno de esos que lo hace distintivo de otros hoteles, claro, por los cuales la gente suele preferir unos de otros. Esos son derechos de propiedad intelectual que por supuesto pueden estar protegidos, pueden estar incluso protegidos desde su arquitectura, la forma en que están diseñados las habitaciones, el confort que te da uno porque su diseño es especial o particular, los closets que tienen algunas formas, también son materia de propiedad intelectual que puede estar protegido. No digamos la música que se pone en esos lugares y que también por eso mucha gente lo suele preferir. En el caso de los restaurantes, ni se diga. Cuando entramos a un restaurante podemos observar su decoración, sus colores, su mobiliario, que nos permite identificarlo y nos guía a que pues nosotros decidamos acudir a ese lugar porque nos agrada su entorno, con independencia de la comida y el servicio, que además la comida, déjenme les digo, también hemos escuchado mucho de la comida de autor propiamente. Ahí, para no confundir al público, sí me permitiría acotar que las recetas y la comida no son propiamente protegibles. Incluso el criterio del indautor en materia de esas obras que de verdad muchas veces las reconocemos como obras escultóricas, pasteles o algunos otros platillos
platillos que los vemos y de verdad nos fascinan, no son propiamente protegibles, por lo menos por esa vía. Habrá algunas maneras de preservarlo, como sacándoles fotografías, haciendo catálogos que los famosos chiles en nogada. Los Ahora famosos. que viene este mes decembrino, ¿no? Entonces, perdón, de fiestas patrias, yo ya quiero terminar el año, ya estoy tan abrumado que ya quiero terminar el año. Amigos y amigas en redes sociales, son programas en vivo, somos susceptibles de cometer errores, una disculpa, pero bien, el tiempo ha corrido, vean, ya estamos hoy a 30 de agosto, 30 de agosto, mañana 31 y sábado 1 de septiembre, viene septiembre, amigo. ¿Sí? Después te dicen octubre, noviembre, Día de Muertos y después ya te dicen las posadas. Pero no hay que dejar pasar, septiembre va a temblar, ya es de cada año. Y habremos de decir, Esperemos ¿no? que no. Esperemos que este año no. Pero bien, ahora, volviendo al tema, de verdad muchas gracias a todos los que se conectan, gracias, y les quiero comentar. Propiedad industrial, derechos de autor, propiedad intelectual. Hay modificaciones a esta materia en los diseños industriales. ¿Cuáles son esas modificaciones? Sí, qué bueno que lo pregunta, doctor, es muy importante porque este año, 2018, se va a caracterizar por el año de los cambios y de la adopción por parte de México de figuras que se venían haciendo sumamente latentes e importantes que adoptara México para nuestra legislación y la modernizar. Precisamente hay dos momentos de reformas. En abril es una y me parece que por julio se publica en el Diario Oficial la segunda reforma. La primera, efectivamente, como usted bien menciona, se refieren a los diseños industriales, en el cual, bueno, las principales modificaciones, primero que nada, para más o menos estructurar, les comenté que había propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial tenemos las marcas, las patentes, que son las denominadas creaciones nuevas. Ahí podemos englobar a los diseños industriales. Los diseños industriales se dividen en dos: modelos y dibujos. Los modelos los podemos ver en casi todas las formas que nosotros conocemos, por ejemplo, en los vehículos, en los zapatos. Ha avanzado mucho la mercadotecnia en materia de diseños, y las marcas generalmente están innovando en materia de diseños, pues la gente suele preferirlos, aunque se trate del mismo bien, por sus diseños. En las bolsas, ni se diga, en las bolsas de mano de las damas, en los zapatos. Los diseños industriales los podemos palpar y observar en todo nuestro medio, pues es lo que ha caracterizado y le ha dado un plus, por así decirlo, a las marcas para distinguirlas y para que la gente los prefiera. Entonces, estos diseños, ahora con la reforma, se le reconoce la misma categoría que tenía el inventor de una patente al diseñador, que ese es un paso muy, muy importante. También es importante saber que es un diseño industrial, ahora se protege hasta 25 años, y además de eso, solamente que hay que hacerle notar a tu público que cada 5 años hay que estarlo renovando. Entonces, eso sí es muy, muy importante respecto a los cambios de los diseños, y de verdad es relevante porque antes no se le daba esa categoría al diseñador, pero los diseños industriales, de verdad, todos los días podemos disfrutar de mejores diseños en cuanto a ergonomía, en cuanto a diferentes aspectos que en nuestra vida cotidiana podemos disfrutar, pero muchas veces no sabemos que esos diseños tienen una persona que fue quien se encargó de crear. Pero además son cuestiones que ni siquiera palpamos. Tú llegas, te sientas en la silla, en el banco y está bien. Oye, está muy buena tu silla. Oye, está muy bueno el sillón, el banco, claro. Oye, la mesa que tienes estaba muy padre. Pero detrás de todos esos comentarios hay un creador, efectivamente. Hay un creador que es el diseñador, es el propietario de esa, ¿qué es? ¿Propiedad industrial? De esa propiedad industrial, que Bien. está englobado dentro de la propiedad intelectual. Bien, vamos a ver esta cápsula temática para abarcar un poquito más del tema y regresaremos platicando de estas modificaciones a esta materia de propiedad intelectual o diseños industriales. También obedecen a la simplificación y homogenización de sus reglamentos y trámites en el ámbito internacional. Vamos a la cápsula y regresamos y tratamos el tema internacional.
Regresamos, ahora vamos a tratar el tema internacional. Decíamos que la simplificación y homogenización de reglamentos y trámites en el ámbito internacional. ¿De qué nos habla eso, David? Sí, principalmente recordemos que la propiedad intelectual es un derecho que generalmente está focalizado a un aspecto global. Es decir, vamos a encontrar que diferentes derechos de la propiedad intelectual encuentran su marco jurídico en tratados suscritos y reconocidos por México. De esta manera tenemos que para el tema de los derechos de autor, el principal instrumento internacional es el Convenio de Berna y para el tema de la propiedad industrial es el Convenio de París. De ahí han venido reformándose y se han venido sujetando a diferentes cambios e instrumentos internacionales que tienen como fin entregar o poder lograr esa protección global y aminorar los tiempos y los plazos para poder conseguir esas protecciones globales. En este sentido, yo creo que uno de los temas más palpables aquí en México, por supuesto, fue la adopción de PCT, que es en términos coloquiales, para que tu público lo entienda, es un tratado que suscribió México para poder iniciar los trámites de una patente aquí en México y poder lograr que dentro de plazos amplios puedan ir logrando protección en diferentes países. Aquí vale la pena aclarar que en materia de propiedad intelectual no existen registros que te protejan alrededor de todo el mundo. Mucha gente piensa, protejo mi marca a nivel mundial. En realidad no es así, ni tampoco hay patentes que te generen una protección global, sino que cada país, al suscribir estos convenios internacionales, tiene la posibilidad de establecer y de adecuar los mínimos de protección que se establecen en esos convenios internacionales a su legislación interna. De manera que así, por ejemplo, en nuestro caso, México al adoptar PCT, bueno, lo único que hizo fue, en nuestra ley doméstica, que es la ley de la propiedad industrial, adecuar tanto la ley como el reglamento y los aspectos orgánicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, a estos ordenamientos internacionales y a estos compromisos que suscribe México. Recordemos también que el Tratado de Libre Comercio, que además ahorita, como usted sabe, doctor, está sumamente en boga y que estamos ahí en estos debates y muy interesantes para efectos de saber cómo va a quedar, y bueno, que hasta donde sabemos, al parecer ya llegaron a un acuerdo. Todavía no sabemos bien a bien cómo serán estas implicaciones, pero lo que sí le podemos comentar a tu público es que hay un capítulo específico de propiedad intelectual que va a venir vamos a ver en los siguientes meses cuáles fueron los compromisos que ha adquirido México para nuestra legislación interna. Entonces esto es muy importante porque en relación a la pregunta en específico que me hace, sí tendremos la necesidad de adoptar estas medidas que hayan suscrito o que haya acordado México. Bien, amigos y amigas, para todos aquellos que piensan que el Tratado de Libre Comercio ya se tardó o por qué se está tardando de más, bueno, ya escucharon, este es un punto más. La propiedad industrial, la propiedad intelectual, es un tema específico que va a tener un capítulo específico, como nos lo dice aquí nuestro invitado David Rosales. Bien, los cambios en el proceso de registro y los requerimientos, pues estos encuentran un fundamento en la transparencia. ¿Cómo vienen esos cambios o cuáles van a ser? ¿Cómo van a ser? Sí, es muy interesante porque, bueno, vamos a enfocarnos ahorita digamos que en el más importante, en el más palpable para tu público, que es el registro de la marca. Con antelación o antes de la reforma, ya se había adoptado para México un sistema que se llama de oposición. ¿Qué significa esto, doctor? Que generalmente el registro de una marca siempre va tendiente a lograr para quien la intenta o para quien la solicita una exclusividad. Y esa exclusividad, la tendencia es precisamente a que nadie más pueda utilizar ese signo distintivo, como usted bien dijo, de su marca, y por lo menos para la venta de los productos y servicios que está ofertando. Con esta reforma, lo que se ha logrado es que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, tiene una gaceta como medio de publicación y de difusión de cada uno de los temas que ahí propiamente se ventilan. Entonces, ahora, de manera
paulatina, de manera, digamos, periódica, Sí. se emite esta gaceta y todos tenemos la oportunidad de ver cuáles son las marcas que se están solicitando. De manera que si usted ya es titular de una marca y está notando que están para la misma clase de los productos o servicios que usted está ofertando, hay alguien, un tercero, que está pretendiendo una marca similar o semejante en grado de confusión, usted ya tiene, con esa transparencia de la que usted perfectamente bien habló hace un momento, puede ya oponerse, puede ya iniciar el procedimiento de oposición, que además ya es más adversarial, y le hablo de este término porque además ustedes lo conocen muchísimo mejor, de manera que se va a dar un término para efectos de que usted como solicitante tenga conocimiento de que un titular ya se está oponiendo al registro de esa marca. Van a poderse ofrecer pruebas, o ya se pueden ofrecer las pruebas que consideren que son necesarias para poder acreditar que efectivamente esa marca no debe de ser otorgada. ¿Cuáles son las razones? Bueno, puede ser que se encuentre en contravención a la propia ley, que sea, por ejemplo, que no sea distintiva, que sea genérica, que sea descriptiva, o simple y sencillamente que es igual a su marca, a una marca ya previamente concebida. ¿Y hablando de discriminación ahí? Yo creo que no, porque precisamente la base de las marcas es esa exclusividad que se le debe de respetar al quien ya la está usando y ya la fue y la registró. Entonces no consideramos que exista ningún tema de discriminación. Digo, me viene a la mente porque vino el tema de aquel famoso pastelito y que le cambiaron el nombre, porque dijeron que era discriminatorio a ciertas razas. El famoso negrito. El pastelito. Bueno, mire, en ese caso sí fue un tema muy particular. Realmente aquí en México hemos tenido pocos temas relacionados con ese ámbito, pero sí, en ese caso la empresa titular de manera unilateral consideró que era adecuado quitarle esa marca y ponerle otro tipo de nombre. Entonces, en ese caso, bueno, pues no vemos ese problema, pero a lo que nos referíamos hace un momento es la exclusividad que sí tiene cada titular de una marca para efectos de que ningún tercero pueda utilizarlo en grado de semejanza o de confusión. Pues recordemos aquí que quien es el beneficiario de que las marcas sean respetadas es el público, es el consumidor final, que cuando llega al supermercado o cuando va a elegir algún tipo de producto o de bien o servicio, sepa con exactitud que aquella marca que está buscando es exactamente la que le van a proveer y no alguna marca similar o semejante o hasta falsificada, que ese es otro de los temas más importantes. Bueno, eso de la falsificación no se nos da, quién sabe por qué, pero aquí encontramos todo de todo. Ya no más falta que encontremos nuestros clones por ahí que anden caminando y que digan, mira, él es... Híjole, oye, y a ver, David, hablando de la publicación de las solicitudes de diseño industrial y las de modelo de utilidad, ¿a qué se refiere ese tema? Sí, recordemos que, hablando específicamente de los diseños, ¿sí? Recordemos que para efectos de que puedan concederse o de que puedan otorgarse, deben de cumplir un requisito que se llama de novedad. Es un poco semejante a las patentes, es decir, que no debe de haber otro igual o ya conocido a nivel global. Entonces, para efectos de esta naturaleza, dentro de lo que es el trámite del registro, ¿sí?, de una solicitud de diseño, lo que ocurre es que una vez que se ha hecho este examen a nivel global de cualquier en bases de datos, en revistas especializadas de diseño, y se ha llegado a la conclusión que efectivamente su diseño ha cubierto a cabalidad el requisito de novedad. Entonces, bueno, pues se lleva a cabo dentro del término que establece la ley, la publicación en la Gaceta del instituto. ¿Para qué? Pues para que todo mundo pueda verificar que efectivamente entre los diseños que están en examen, en un primer momento es un examen de forma, es decir, de la solicitud, el pago, los dibujos, todos cumplieron con los requisitos que se establecen, y en el caso de este último, los requisitos de fondo para ver si se va a poder o no se va a otorgar ese diseño. Bien, amigos, en redes sociales estamos hablando de propiedad industrial, propiedad intelectual,
debes de ser dueño de tu marca, debes de ser dueño de lo que tú generes y produzcas. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que todos conocemos como el INPI, tenga una relación de instituciones reconocidas? Una relación de instituciones, pero exactamente. Vamos, a donde quiero llegar es, ¿por qué debe de haber instituciones reconocidas que depositan el material biológico? Tratándose de material biológico. Esa es una pregunta muy interesante, doctor. Dentro de lo que es el área de patentes, sí, bueno, sí hago la aclaración. Hay artículo expreso que establece que el material biológico, tal como existe en la naturaleza, no es protegible. Sin embargo, a nivel mundial ha habido infinidad de casos relacionados con cambios en la genética de ciertos organismos vivos. Tenemos un caso muy interesante en la década de los 70, el famoso oncorratón. No sé si usted alguna vez escuchó acerca de él. No. Bueno, pues era un ratón que se modificó genéticamente para hacer estudios de cáncer y que, bueno, pues además ayudaba. Otro tema muy interesante es la famosa bacteria come petróleo, una bacteria que se desarrolla in vitro y que, pues en donde usted sabe que de repente hay yacimientos petrolíferos en aguas no profundas, puede haber desastres naturales en claro. Bueno, pues esta bacteria ayudaba para que ese petróleo fuera disminuyendo en sus cantidades a través de este organismo vivo. De manera que si se da cuenta podemos encontrar una diferencia entre los organismos como existen en la naturaleza y aquellos que ya fueron susceptibles de una modificación genética. Evidentemente hubo países que decidieron no conceder esta protección, pero en el caso de México sí se consideró que un organismo que haya sido genéticamente modificado sí era susceptible de una protección. Por lo tanto, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de un tratado que se llama de Budapest, reconoce cuáles son esos lugares en donde, para efectos de determinar si el organismo cumple o no los requisitos que establece la ley para poderle dar esa protección, cuáles son los lugares específicos donde se hará ese depósito del material biológico. De manera que son lugares muy específicos con un control sanitario y técnico propio para poder albergar a ese tipo de creaciones. Entonces, eso es la importancia y la trascendencia de que el instituto ya cuente con este tipo de institutos para poder depositar el material biológico. En antaño, le comento por qué la trascendencia, no teníamos, es decir, no había en México, había que mandarlos a otros países, lo cual evidentemente, doctor, hacía más caro el trámite. Bien, amigos, en redes sociales ya escucharon, fíjense nada más tan importante que es, incluso hasta esos materiales biológicos y todo lo que el hombre en una idea genera, todo lo que el hombre idealiza, y vamos a hablar hombre, especie humana, no en sentido discriminativo, porque después nos quieren ahorcar por ahí, nos mandan comentarios de que está complicado. Pero bien, hablar del tema de propiedad industrial, propiedad intelectual, solamente los expertos, como nuestro invitado de hoy, David Rosales, quien nos está ampliando el horizonte en cuanto a la propiedad industrial y la propiedad intelectual y sus vértices que hay, además de los cambios y modificaciones que se han venido dando a través de los años, claro está, y los nuevos cambios que hoy se esperan para este nuevo, ¿qué podemos decir? Pues este nuevo año y el nuevo gobierno, ¿no? Porque hablando de cambios, vamos a ver qué tan buenos cambios vienen. Yo sigo insistiendo, habrá que dar el beneficio de la duda y habrá que ver que efectivamente los cambios sean para beneficio de todos los pobladores de este bello país. Bien, ahora, hay modificaciones a la figura denominación de origen. Primero, no seas malo, David, platícanos qué es denominación de origen o qué es esa figura, de qué trata.
Claro, con todo gusto. Bueno, propiamente no hubo cambios a la denominación de origen. En realidad, dentro de ese capítulo que se hizo, fue reconocer otra figura afín que se llaman las indicaciones geográficas. Las denominaciones de origen los podemos entender como todo ese know-how y factores humanos y naturales que intervienen para que se cree en una región específica un producto único que no se va a poder replicar en otro lugar. Caso concreto en México, por supuesto, nuestro muy famoso tequila. Probablemente pueda haber en China otro tequila, pero no se va a poder llamar así. Solamente el que se produzca en México, dentro de la zona geográfica establecida y reconocida para esa denominación de origen, va a ser conocida como tequila. El de China, todo respeto, podremos llamarlo algún destilado de agave, pero para poder entender lo que es la denominación de origen tiene que confluir esa forma y esa técnica, que además puede ser ancestral, más aparte el agua, el sol, en este caso este tipo de planta que se da aquí en México, y esos factores que solamente se dan en algunas regiones de nuestro país. Claro. En México tenemos, no es la única, también tenemos reconocida el mezcal, algunas variedades de chiles de picantes, el sotol. El pulque. Bueno, el pulque no tiene una reconocimiento, no sé por qué, todavía no, debería, tal vez, en alguna región, pero sí no Tan rico que es el pulque, amigos. Hay que hacerle propaganda al pulque para que lo reconozcan. Pero vean lo interesante, ¿eh? De un tema y nos vamos a otro y vean, denominación de origen. Ahora entiendo, y perdón mi ignorancia, lo hago público pues, pero ahora entiendo por qué muchas botellas destilado de origen. Claro, esa es exactamente la razón, ¿no? Y lo acaba de dar justamente en el clavo. Tenemos varias denominaciones de origen aquí en México, como usted bien comentaba, entre otras, no necesariamente tienen que ser alimentos, también tenemos la talavera y otras cuestiones como el ámbar. Pero regresando a la pregunta que me hizo originalmente, la indicación geográfica es una figura afín que no necesariamente deben de confluir todos estos factores como en el caso de la denominación de origen, sino que ya es un lugar, una región específica que está reconocida por la creación o porque ahí se producen ciertos productos o servicios. Por ejemplo, en este caso, productos. En este caso tenemos muchos casos en México, por ejemplo, las fresas de Irapuato, o tenemos famosa la Celaya la cajeta de Celaya. La Celaya. Y así, si vamos a cada región, las guitarras de Paracho, o sea, son lugares que, si bien es cierto, se pueden hacer otros productos similares o semejantes a esos, van a ser reconocidos porque desde hace mucho tiempo vienen produciéndose en ese lugar y han cobrado tal fama, su calidad puede ser reconocida. Entonces, tenemos varios casos aquí en México y en general lo que es la comunidad de abogados que nos dedicamos a la materia, de verdad reconocemos y aplaudimos esta adopción, porque en muchos países se reconocen las indicaciones geográficas, porque además aquí en México tenemos bastantes y es muy importante que se haya adoptado, porque sabemos que hay lugares en específico que viven precisamente las zonas completas, que las personas que ahí viven, ese es su modus vivendi, la producción de esos productos que han cobrado fama, no nada más a veces nacional, hasta internacional. La gente viene y los compra porque sabe que son cosas con una excelente calidad y que además ya ahora que van a tener esta protección, pues van a lograr todavía, por ejemplo, las sidras que se producen en Puebla, en esa zona, son de extraordinaria calidad y bueno, pues ahora van a tener esta protección. Claro, México también tuvo que ceder en el reconocimiento de las indicaciones geográficas de otros lugares, es lo propio y es lo que además debe de ser. Por ejemplo, pasó con el tema de los quesos, que es muy importante, pues aquí teníamos queso tipo manchego, queso tipo Gouda, queso copiado del queso. Exactamente, esto ya no va a poder ser. Con la suscripción del tratado que suscribimos comercial con Europa, sí tuvimos que reconocer la existencia de estos quesos originales, porque vienen de esa zona específica de Europa y que se comercializan aquí en México y que ahora pues los vamos a encontrar en los supermercados, propiamente el queso original que viene de esa zona. Y nuestros quesos, bueno, pues tendremos que nombrarlos de otra manera, o tendrán que cambiar o tendrán que ser diferentes, pero el queso que sea propio de nuestro país es el que se debe de reconocer, y el que es de otro país, bueno, pues de la zona que provenga. Vean nada más la importancia y la relevancia que tiene
el que nosotros, vamos a decirlo así, inventamos algo, viene una idea, la materializamos, somos inventores y entonces hay que registrarla. Vamos a un corte de nuestros amigos, pero un corte comercial, dicen ellos, no sé por qué, nos quieren sacar unos segunditos del aire y regresamos en un momento. Regresamos, amigos de redes sociales, con la ley en la mano oficial. Hoy, 30 de agosto de 2018, hablemos del tema propiedad industrial, propiedad intelectual. Nuestro invitado, David Rosales, especialista en la materia. Y fíjense nada más, tú que vives en alguna comunidad en este bello país y que se produce algo de origen, por eso platicamos denominación de origen como el tequila y otras tantas cuestiones, aquí decía nuestro invitado, el tequila, las guitarras, las alimentos o no alimentos, pero en tu zona geográfica se produce algo que es muy vendido, muy comprado, no sé, que incluso lo importas, lo exportas, qué sé yo, regístralo. Para eso está el INPI, y si no, las redes sociales de nuestro invitado aparecen en pantalla para que lo contactes y puedas llevar a cabo tu trámite de registro de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, y seas el titular de tu propia idea, de ese idealismo que te genera la experiencia y la razón. Bien, ahora, hay reformas a toda esta ley de limpio de la propiedad industrial, propiedad intelectual. Estas reformas se actualizan para la definición de una marca. Se adicionan, y además le adicionan disposiciones porque nuestros gobernantes de repente, híjole, o nuestros legisladores hacen una serie de cambios en las leyes que a veces uno se queda, ¿no? Entonces nos dicen que también se reforma y actualiza la definición de una marca, que le adicionan disposiciones para un registro de marcas de certificación, como son los signos que deben distinguir al producto y los servicios que con ciertas cualidades y reglas de uso se establecen. ¿De qué se trata esto? Sí, gracias, doctor. En relación a ese punto, creo que es una de las partes más importantes de la reforma que se acaba de implementar y que entró en vigor el pasado 10 de agosto. En la ley anterior, o en el artículo de ese artículo en particular, la ley anterior, se establecía que solamente eran registrables como marca, o eran registrables como marca cualquier signo visible a través del registro correspondiente. En este caso ya varió ese criterio, pero exponencialmente, pues ahora es registrable cualquier signo perceptible por los sentidos. Entonces, al momento en que, así textual, es como viene esta reforma, prácticamente nos abre la puerta para que efectivamente cualquier signo, que en lugar de que como en antaño fuera visible, ahora es perceptible. De manera que pues nuestros sentidos son, además de la vista, pues también el oído. Y entonces tenemos la entrada de las famosas marcas sonoras. De manera que los sonidos, y no me refiero a canciones, no, me refiero a los sonidos en general que podemos escuchar en el día a día,
se van a poder registrar y se van a poder proteger. Hay gente especializada Wow. que de verdad, como verdaderas, además de marcas, como verdaderas obras de arte, se dedican a la captación de sonidos. Se ve uno con sus micrófonos y con sus instrumentos especializados y se dedican precisamente a captar sonidos que la gente, al percibirlos, sabe de lo que se trata. Y tenemos unos muy interesantes, como por ejemplo, El tráiler, mano. El ruido del tráiler. Y lo captan, ¿no? Y ahora resulta que, fíjense, que ya lo vayan a grabar. Podría ser, si es distintivo para poder reconocer una marca en particular, puede ser. Tal A vez ver. algunas más sencillas, como por ejemplo y lo voy a comentar aquí. Claro, La claro. marca Steren, por ejemplo, ese sonido tan específico, o los de Nokia, que desde hace mucho tiempo vienen utilizando. Entonces, hay signos sonoros muy específicos que ya la gente reconoce desde el momento en que lo puede escuchar. Pero también, por ejemplo, uno muy que poca gente le presta atención al momento de destapar la Coca-Cola, ese sonido de cómo se escucha, Sí, claro. la corchola al desprenderse de la botella y el sonido del gas al desprenderse de la botella. Entonces se puede percibir y se puede identificar y el cerebro hace la relación inmediata con este signo tan particular o con esta situación audible que puede uno percibir. Entonces, ese es por el caso, el tema de las marcas sonoras, pero también el olfato también es otro de nuestros sentidos que puede ser susceptible de poder determinar una marca simple y sencillamente con el olor. Aquí en México había reticencia a proteger este tipo de marcas olfativas, pero por ejemplo en Europa hay unas pelotas de tenis que tienen un olor característico a hierba mojada y todo el mundo las conoce en Holanda. Son unas pelotas muy peculiares por precisamente este olor, y no habían entrado a México porque como no teníamos esta protección para este tipo de marcas, de manera que ahora ya va a ser posible. Lugares en específico, doctor, que ya uno entra y desde que uno por allá identificaron uno de estos se me fue el nombre, pero es un lugar donde venden ropa. Uno desde el momento en que entra puede percibir un olor que te relaja y que te alienta para comprar. Entonces, este olor, o sea, los olores tienen una repercusión en Cuando vayan a esa tienda, si ya la identificaron, no lleven su tarjeta de crédito, por favor. Sí, es susceptible de que las personas al percibirlo identifiquen de inmediato evoquen. Pero además de eso también podemos identificar los colores, los diseños, las imágenes que nos permiten también identificar muchos lugares. Esto también conocido en otros países como el trade dress, o también como la forma en que los negocios de alguna manera visten sus negocios para efectos de que pueda uno percibir y saber sin lugar a duda que te encuentras en ese lugar. Híjole, amigos en redes sociales, bueno, pues ya vieron que aquí atrás tenemos ya varios programas con este escenario, Daniel, y luego con esta escenografía, y luego vamos a cambiarla otra vez y a ver en qué momento adoptamos uno. Pero fíjate que lo que estás comentando, David, muy interesante para el efecto de que Daniel se ponga a trabajar y le ponga música de entrada con la ley en la mano oficial, para que la gente, igual al escuchar la música, pueda identificar y diga, mira, con la ley en la mano oficial. Pero debe de protegerla, no, sino que se ponga a trabajar el amigo. Daniel es músico, pero además es músico, cantante, no eres barítono, ¿eres qué? Es barítono este hombre, y es nuestro amigo que está detrás de cámaras aquí, haciéndonos travesuras y haciéndonos caras feas. Bien. Pero además trabaja en teatro jueves y domingos. Chicas, ahí luego les pasamos una foto de Daniel para que dice que no tiene compromiso alguno y que está libre, chicas, para que ustedes puedan hacer su propia intelectualidad con Daniel. Fíjate, David, qué tan importante es toda esta temática, ¿no? Hay mucha gente que tiene negocios, que de alguna manera, no sé, con conocimiento o desconocimiento, ponen música
que les agrada alguna pieza musical o alguna música de instrumento, y es con la que entras, ¿no? Sí, claro. Entras, lo que tú acabas de decir, entras y... ya llegué. Sí, es aquí. Me acuerdo por la música. Es que siempre que vengo está esa música aquí. Cuando yo paso esa puerta siempre. ¿No? Claro. Sí, esa es la forma en que se han identificado. Y perdón, ahorita que recuerdo, también me hizo otra pregunta en relación a las marcas de certificación. Sí. También es una adopción que entra con esta reforma de un tipo de marca que está sujeto a que un tercero, que obviamente no vende ni comercializa ni el producto ni el servicio, va a llevar a cabo el otorgamiento de ese signo distintivo a todos aquellos productos que cumplan ciertas características. Esto es muy importante, doctor, porque generalmente a las marcas se les asocia pues con estatus o por su calidad en cuanto a cómo se observan, cómo se ven, el lugar que tienen en el mercado. Pero con las marcas de certificación va estrictamente enfocado a la calidad que tienen esos productos, y que aquellos consumidores que encuentran esa marca de certificación pueden encontrar ahorro de energía. Ya de hecho ya hay algunas marcas que identificamos incluso porque cuando no estaba la figura ya estaban en los diferentes productos y servicios, para poder saber que cumplen un estándar a nivel global respecto de la calidad de eso. Si puede ser aplicado a cualquier tipo de producto o servicio, con la confianza entonces que tendrá el público consumidor de que cuando las encuentre o cuando las vaya a adoptar, a lo mejor eso es lo que también le lleva a poder adquirir. Es muy importante porque de alguna forma estas marcas de certificación vienen a consolidar el sistema marcario en México, para poder no nada más abonar a la parte de la industria, en la parte mercantil propiamente, sino que ya va enfocado a la protección directa del consumidor para que aquellas marcas que ostenten estas certificaciones o estas marcas de certificación sepan que cumplen con esos requisitos. A ver si me ocurre preguntar algo, David, a ver si no estoy fuera de lugar y ando haciendo el oso como siempre. La marca, el color que le pones a tu marca, ¿también se registra? ¿Los colores? Es una extraordinaria pregunta y yo creo que no tiene fuera de lugar. Ha habido temas muy interesantes, hasta incluso en Estados Unidos, respecto de los colores. Le quiero comentar que digamos que el criterio es que los colores per se no son registrables. Sin embargo, cuando están adoptados a alguna figura en particular, sí pudieran llegar a hacerlo. En Estados Unidos es un tema muy interesante con una marca conocida de zapatos, de dama, porque las suelas eran de color rojo. Y además un rojo muy particular, ya ve que el rojo tiende a tener varios niveles de tonalidad. Entonces, estos zapatos se distinguían, además de su calidad en cuanto al diseño, la suela era inconfundible, pues además de su diseño, tenía ese rojo en particular, de manera que cualquiera podía distinguir ese tipo de zapato. Y entraron en un conflicto directo cuando otra marca de zapatos registra precisamente o empieza a comercializar zapatos con las suelas rojas. Entonces entran en un litigio que, además de oneroso, pues en Estados Unidos los litigios suelen ser importantemente onerosos. Pues llegan a un punto en donde se reconoce que el color como tal no es protegible. Sin embargo, cuando está digamos que focalizado a un diseño en particular, sí puede ser o puede llegar a ser protegible. Cuando está, no el color, sino el diseño como tal. ¿Sí me explico? Que lo haga identificable. Entonces, no sé si eso conteste un poco digo, a mí se me ocurre porque de repente hay un amigo del público que se unió hace un rato, César Vega de Bars, por ejemplo, que tiene su negocio y tenga algún color específico en su negocio, ¿no? Y entonces él tendría que ver el color del negocio o de sus tarjetas de presentación asociado a su marca, a su logotipo, requiera de registro. Fíjese que en ese tema sí tiene, ahí sí, por ejemplo,
cuando se trata de negocios y los colores logran ser distintivos y los hacen identificables para efectos de determinar su distintividad respecto de otros negocios que se dediquen a la misma oferta de esos productos, de los productos similares, en ese caso es definitivo que tienen una protección, no nada más como marca, que además hoy día ya es posible por como usted bien lo mencionó en la reforma, esta amplitud que se le dio ya al término de marca, sino además también por el tema de competencia desleal. Pues de hecho en antaño sí era como había que acudir a protegerla por el tema de competencia desleal. Imagine usted que tiene una cafetería que ya se distingue no tan solo por el excelente café, que puede ser mexicano o de algún otro país, que vende, sino además por el tipo de mobiliario que tiene un color específico en las paredes, como por ejemplo aquí en su stand, o también en su set de grabación, o también en los techos, o en el piso. Por ejemplo, tenemos claros ejemplos en esta materia. Por ejemplo, el cielito café lo distinguimos por esos colores de azul que le llaman retro, ese azul como verdosito, muy agradable a la vista. La decoración de los utensilios de cocina ya de peltre, como le llamaban antaño, que te hace remembrar un poco. Eso precisamente es lo que ahora la reforma viene a considerar como protegible al 100%. Ese que le llaman trade dress, en el caso del negocio, del amigo que le pregunta por el chat, eso es lo que es protegible. Y que llegue otro, y que aprovechándose de la fama que usted ya cobró, aprovechándose de que ya es un negocio que se ha distinguido por el servicio y además por ese lugar en donde la gente lo prefiere, monta uno igual consigue los colores y lo hace muy similar. En este caso, desde nuestro punto de vista, sí consideramos que estaría, por un lado, en competencia desleal y por el otro lado, en franca violación alguno de las infracciones en materia de marcas. Yo diría, hacen una copia, pero no igual, simplemente se va a quedar en una copia. Vamos a decirle a estos amigos, a ver Sergio, ponle para leer a la gente que se conectó, por favor. Bien, nuestro amigo Flecha Roja que se unió, como siempre, gracias. Eli Hernández, muchas gracias. Nancy Zamorategui, muchas gracias. José Adrián Guadarrama Romero, excelente programa, muchas gracias José Adrián. César Vega, muchas gracias por conectarte, amigo. Dani Maldonado también, muchas gracias. Rosario Morales Gómez, muchas gracias. Marco Antonio Camacho, salúdame a doña Isabel, por favor. Y a todos nuestros amigos en redes sociales que hoy han tenido la oportunidad de conectarse, les queremos comentar. Y a los que van a ver este programa replicado más adelante, vamos a tener próximamente Hombre 360, conducido por nuestro amigo y colaborador José Miguel Debo. Todos los jueves a las 9, no se pierdan, miren, será así. Los lunes a la 1 de la tarde, 13 horas, Vive Hoy con Coach Peter Ruiz del Río y Leti Navarro. Los miércoles a las 9 de la noche, Mueve tu Lana, conducido por nuestro amigo Ramón Martínez. Los jueves a las 9:30 de la mañana, Hablemos Derecho con el maestro Soyetzin Chacón. A las 4 de la tarde, es su programa Con la Ley en la Mano Oficial con un servidor Alejandro Barrón. A las 6 de la tarde, Coaching TV y próximamente Hombre 360, conducido por José Miguel Debo. Un programa para los hombres que las mujeres tienen que ver. ¿Por qué? Para que tú, dama, le digas a tu caballero, ve ese programa, te sirve para que veas todos esos consejos que te van a dar para el buen vestir, el buen comer, el buen calzar y muchos otros temas más que nuestro amigo José Miguel Debo. Y para, claro, que mantengas una figura exitosa. Miren, ahí vamos. Es que estos hombres nos traen, amigo, increíblemente. Esto es lo que Innovando Medios TV trae para ti, pero además, fíjense, este tema tan importante con nuestro invitado David Rosales. Propiedad intelectual, propiedad industrial, todo aquello que no sabemos, amigos en redes sociales, que tengan preguntas,
pueden hacerlas, no importa que no sea el programa de hoy, aparecerán las redes sociales de nuestro invitado y ustedes se podrán conectar o podrán enviarle a él sus preguntas a través del chat personal o particular de nuestro amigo David Rosales o pueden hacer las preguntas, mandarlas aquí al estudio, al programa de Con la Ley en la Mano Oficial, a través de las redes sociales de Con la Ley en la Mano Oficial, y nosotros se las haremos llegar. Tema tan importante, el poder registrar tu marca. ¿Cómo podemos decir, David? Tu marca, tu propiedad, tu intelectualidad. ¿Cómo lo podríamos definir propiamente? Proteger tu propiedad intelectual. Protege tu propiedad intelectual. ¿Un mensaje que le quieras dar a nuestros amigos de redes sociales? Sí, si me permite, doctor, quisiera por favor comentarles que desarrollamos una aplicación para que sea muchísimo más sencillo registrar tu marca. Pueden bajarla, ya está disponible para Android y para iOS. En esta aplicación se llama Marflix. Dale un acercamiento, amigo, dale un acercamiento, por favor. En esta aplicación vamos a poder encontrar qué es Marflix, los requisitos para poder registrar una marca, cuánto es el tiempo de protección, cuáles son los productos y servicios o por qué son registrados los productos y servicios, las diferentes marcas como es la marca nominativa, la marca mixta, y bueno, pues algunas consecuencias por no registrar tu marca. En la parte de aquí pueden encontrar cómo compartir la aplicación, si la quieren mandar a alguien. También podemos encontrar un formulario, y en este formulario es muy sencillo. Ustedes nos dicen, ¿sabes qué? Me llamo fulano de tal, o si son una razón social, pues nos dicen el nombre de la empresa, cuál es su domicilio, nos dicen qué clase de marca o el tipo de marca que van a solicitar, el nombre, y nos los pueden enviar. Incluso tiene la opción para que nos manden una fotografía de la marca, y nosotros nos podemos abocar directamente a revisar primero si esta es protegible o no es protegible. Les mandamos su dictamen y podemos iniciar el trámite prácticamente de inmediato y en línea. Entonces, a través de esta aplicación podemos simplificar bastante lo que es el registro de una marca. Se llama Marflix y la encuentran disponible para las dos plataformas, tanto Android como iOS. Esa es una marca de ustedes. Es una aplicación que ustedes desarrollaron. Nosotros lo desarrollamos en el despacho y por supuesto que está registrada, doctor. Ya vieron, amigos de redes sociales, cómo las ideas se hacen y se convierten en un idealismo, y hoy nuestro invitado y su despacho han logrado desarrollar esa aplicación para que te sea más fácil el registro de tus marcas. Antes de que se vaya, yo le voy a decir que nos ayuden a registrar lo demás que tenemos pendiente, porque si no, imagínense, nos vamos a quedar a medias. Bien, amigos en redes sociales, no nos queda otra más que agradecerles el favor de su atención, y no se pierdan la programación de InovandoMedios.tv, además del próximo programa de Con la Ley en la Mano Oficial. Traemos a ustedes temas importantes, temas de relevancia, con nuestros invitados profesionales en cada uno de los temas que tratamos, como es el día de hoy, David Rosales, un experto en el registro de marcas y patentes. Sí, claro. Marcas y patentes, propiedad intelectual, propiedad industrial, registra tu marca. David, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Doctor, un honor. El día que gustes regresar, aquí estamos. Y amigos, los dejamos, y no se pierdan cada lunes, cada miércoles y cada jueves los programas que Innovando Medios trae a ustedes. Hasta la próxima, buena tarde. Nuestro programa a través de las redes sociales. Con la ley en la mano.